Se cumplen 13 días del anuncio de la excarcelación masiva de presos políticos en Venezuela. De más de 800 detenidos, solo 145 han recuperado su libertad. Esta situación es considerada una burla por los familiares de quienes han decidido no moverse de los penales hasta que el régimen cumpla su palabra. Este martes, los familiares de los presos políticos protestaron, también entregaron un documento en la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas, exigiendo la excarcelación inmediata de todos los presos de conciencia. Exigieron la liberación de todos, justicia y libertad a las puertas del Ministerio Público. ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! 3 representantes del Comité por la Liberación de los Presos Políticos lograron ingresar. Les prometieron atenderlos, pero solo sellaron el documento. Las víctimas, lo que esperábamos hoy era un tratamiento distinto. Que estas personas que están al frente de las instituciones de la justicia pudieran escuchar nuestras exigencias y nuestras solicitudes. Lamentablemente, este fiscal general no está cumpliendo con su responsabilidad constitucional. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos denuncia que hay más de 200 personas desaparecidas. No se sabe en qué centro de reclusión están. Y aún estando acá, se siguen acercando personas a nosotros a decirnos que desconocen dónde se encuentran sus familiares. Tras 13 días de vigilia, la desesperación de esta madre por obtener una señal de su hijo en prisión la lleva a ofrecer incluso su vida. ¡Yo no aguanto más, Señor! ¡Lleva mi vida, Señor! ¡Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo! ¡Ay, Señor! Andreina Rodríguez cumplió 1 año en prisión, acusada de traición a la patria por exigir al influencer argentino Michelo que dijera la verdad sobre lo que ocurre en Venezuela. Su madre exige su libertad. Pero demasiado dolor porque una persona que no es delincuente, que es una persona sana, profesional. Asegura que la detención de Andreina destruyó a toda la familia. No es la misma, toda mi familia. No es la misma, no somos lo mismo. El cambio un cambio rotundo de la noche a la mañana. Esta fue la discusión que hoy mantiene a Andreina Rodríguez encerrada en el helicoide desde hace 1 año. ¿Por qué me querés pegar? Yo no te quiero pegar. ¿Me quisiste agarrar el celular? Ya, mami, ¿Pero en argumento? ¿Qué? ¿Cuál es el problema que tenés conmigo? Ninguno. Entonces, ¿por qué me estás...? Mireya Rodríguez envió este mensaje al influencer conocido como Michelo. Michelo, mira el dolor que tú me hiciste pasar, Michelo, solamente por una discusión con Andreina, que tú fuiste que la acosaste porque tú editaste el video, Michelo. Solamente te pido que reflexiones y que del cielo a la tierra no hay nada oculto. Solamente ponte a pensar en una madre que está sufriendo ahorita por su hija, Andreina. Hasta ahora la excarcelación masiva no se ha registrado. El Foro Penal contabiliza más de 700 presos políticos, mientras que el Comité por la Libertad reporta más de 200 desaparecidos. Quiero saludar a esta hora en Miami, Florida, al doctor Antonio Ledesma, integrante del Consejo Político de María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia, también fue alcalde metropolitano de Caracas. Antonio, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta tarde. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto, me faltó decir expreso político también del régimen de Venezuela. Antonio, ¿a qué juega el régimen con este proceso de excarcelación de presos políticos tan lento cuando sabemos que está recibiendo órdenes de Washington? Bueno, ellos responden a su naturaleza. Ellos son de naturaleza criminal. Ellos están tratando de reciclar el autoritarismo. Por más que hagan algunos aspavientos, sabemos de dónde vienen. Y Daisy Rodríguez es parte de ese aparatoso, de ese régimen que ha venido destruyendo las instituciones de la democracia venezolana y que ahora se apoyan en esas herramientas: la represión, la persecución política, el terrorismo de Estado. Ellos no han dejado de ejecutar ese terrorismo de Estado y así lo han confirmado organizaciones de rango internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía tengo aquí en la memoria lo que leí el 22 de septiembre del año pasado, que fue el informe del Grupo de Determinación de los Hechos, que trabaja de una u otra manera con la ONU, donde también se confirmaban los métodos viles que usaba Maduro y quienes lo secundaban, entre otros Daisy Rodríguez, para llevar adelante detenciones arbitrarias, aplicarle tratos crueles
a los detenidos, a los rehenes, las desapariciones forzadas, como ocurría con el yerno del presidente Edmundo González, las ejecuciones, las miles de personas que fueron ejecutadas por la vía extrajudicial. Eso continúa y lo sigue adelantando Daisy Rodríguez. Por eso yo hago mías las palabras de María Corina Machado cuando decía esta mañana al salir de la reunión con el secretario general de la OEA que no es conciliable una transición con represión. Sí, y además hay algo en la historia reciente, la más reciente de Venezuela, y es que nunca lo voy a entender, en el caso mío, ¿por qué si yo tengo un problema político, de diferencia política o ideológica con Antonio Ledezma, tengo que ir por la familia de Antonio Ledezma? Y eso pasa en Venezuela. Porque este es una gente intolerante, es una gente cruel. Vemos, por ejemplo, la declaración que dio ayer la hija del presidente Edmundo González, eso va a quedar registrado en la historia. La extorsión en la que han querido someter a la familia del presidente electo y cómo de manera valiente ha resistido no solamente al presidente, sino a su esposa Mercedes, que más que primera dama y presidente electo son los abuelos que tenían que ver cómo llevaban adelante su existencia y su lucha, escuchando a sus nietos, a sus pequeños nietos, preguntarle por el destino de su padre. Y ver que tuvieron detenido a un señor, el señor Palma, más de un año porque protestó quejando del servicio de la distribución del gas doméstico. Y así pudiéramos hablar aquí de miles de seres humanos que han sido torturados, no solamente venezolanos, sino ciudadanos de origen francés, de origen italiano, de origen argentino, de origen estadounidense, porque ese es un régimen que se apoya precisamente en la figura de los rehenes para utilizar a estos seres humanos como barajitas de cambio y seguir aplicando esa tenebrosa puerta giratoria, porque sabemos que liberan unos y luego meten presos a otros. Antonio, precisamente, y lo tenía previsto, ya que toca el tema de la hija de Edmundo González Urrutia, veamos este material que nos preparó nuestro periodista, uno de nuestros periodistas en Venezuela, y regreso a la conversación con usted. Mariana González denunció gravísimas irregularidades que han ocurrido en el caso de su esposo, Rafael Tudares, a través de un comunicado publicado en redes sociales, en donde señaló que mientras su esposo se encontraba desaparecido, ella recibió intentos de chantajes y extorsiones en los que condicionaban la libertad de su esposo a decisiones políticas que debía tomar su padre, Edmundo González Urrutia. Tudares se encuentra detenido desde el 7 de enero de 2025 y apenas hace una semana lo pudieron ver por primera vez, tras un año de desaparición forzada. Pero quizás lo más llamativo de este caso es los sectores desde los cuales provenían estos intentos de extorsión. Estas 3 extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, embajadas, en espacios donde opera el arzobispado y en las oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos. En los 3 episodios hubo testigos presenciales quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo. En esos 3 episodios se me indicó directamente que para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa. Abogados y activistas de derechos humanos aseguran que de comprobarse estos hechos marcarían un precedente gravísimo, pues aseguran que son sectores de la sociedad civil que deberían velar por los derechos de los ciudadanos y no prestarse para el uso político e inhumano de un detenido. El rol de una organización de derechos humanos, el rol de la Iglesia Católica y el rol que pueden jugar, por ejemplo, el cuerpo diplomático, tiene que ser en función de lo que está en la Constitución y la aspiración genuina del pueblo venezolano. Lamentablemente las personas implicadas, las personas señaladas, son personas que en principio merecerían la confianza de todos nosotros. Pero además señalan que los presos políticos son usados desde hace años como fichas de canje, negociación y manipulación. En este caso, contra la familia de Edmundo González Urrutia. De lo que se trata es, de alcanzar la renuncia de Edmundo González Urrutia a una responsabilidad que le asignó el pueblo de Venezuela. Pero además, en ese comunicado, Mariana González también denuncia graves violaciones al debido proceso que han ocurrido en el caso de Rafael Tudares. Señaló que fue condenado sin pruebas o elementos de convicción. El expediente judicial contra mi esposo Rafael Tudares Bracho es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos. No existen testigos, no existen evidencias contra Rafael, no existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito. Los escasos órganos de prueba que utilizaron en contra nada tienen que ver con él.
No existe relación de causalidad alguna entre los supuestos hechos que se le atribuyeron, los delitos por los cuales fue acusado y condenado, su persona o supuesta responsabilidad penal. En resumen, no hay pruebas en su contra. Rafael es inocente. A pesar de todo ello, fue condenado a 30 años de prisión. Además, activistas de derechos humanos señalan que este caso se ha hecho público por la valentía y también por el perfil de los involucrados, pero que son muchos los casos de extorsiones o intentos de extorsiones contra presos políticos que han sido documentados. De este caso, de esta denuncia, Antonio, me preocupa el tema de que algunas de esas extorsiones o episodios de extorsiones se habrían dado en espacios o espacios pertenecientes a la Iglesia Católica. ¿Qué pasó aquí? ¿Logró el régimen penetrar la Iglesia Católica, que estaba fortalecida en la defensa de los venezolanos que luchaban por la libertad, por la democracia? Esta es una gente que usan la ferocidad de sus palabras, que se valen de cualquier argucia, que no tienen ningún tipo de miramiento a la hora de acorralar a gente de cualquier sector. Recordemos que Hugo Chávez llamaba a los prelados de la iglesia como diablos vestidos con sotana. Esa ha sido la historia de esta dictadura con Chávez y luego con Maduro. Y si usted revisa las declaraciones recientes del propio Diosdado Cabello, allí él no se guarda ningún tipo de adjetivo para descalificar a la iglesia venezolana. Pero aquí quien tiene que tomar la palabra sería el nuncio apostólico o las autoridades que forman parte de la conferencia episcopal, porque se pone en tela de juicio la honorabilidad de un sector de Venezuela que tiene relaciones con la mayoría de los venezolanos que son feligreses, que son seguidores de la Iglesia Católica. Y cómo se puede utilizar la sede de una institución tan importante como la Iglesia o la sede de una dependencia diplomática para llevar adelante un intento de extorsión de esta magnitud. Y por eso no solo vale la pena destacar la dignidad, la integridad de Mariana González al atreverse a hacer pública esta denuncia, sino que se pone a la vista de todo el mundo la entereza del presidente electo Edmundo González Urrutia, que nunca dio su brazo a torcer, porque me consta en lo personal el martirio que ha vivido esa familia desde enero del año pasado. Ahora, hablando de Venezuela, de la lucha democrática, Antonio, quiero preguntarle, ¿Venezuela está ya o más bien en camino a la transición? ¿Cuál es el análisis de Antonio Ledesma? No, va en camino. La transición es salir de una dictadura para entrar en una democracia. Y en este momento lo que vemos es el trompo de la dictadura girando para tratar de que la gente pierda el foco. Y por eso nuestra mirada tiene que estar en esa agenda que se ha venido cumpliendo. Porque si echamos la mirada atrás, hoy que es 20 de enero, recordemos que hace 17 días, el 2 de enero, Nicolás Maduro estaba dando brincos y bailoteando sobre una tarima, burlándose de los presos políticos. Y al siguiente día, contra todos los pronósticos de algunos analistas que decían que lo que estaba haciendo Donald Trump era un simple amago que no iba a conducir a ninguna solución, pues bien, después del 2 de enero de ver a Maduro en una tribuna bailando, terminó durmiendo el 3 de enero en una celda de una cárcel de Nueva York. Y en estos días hemos visto a una María Corina Machado que fue capaz de desafiar todas las adversidades en alta mar, con olas de 2 metros, poniéndose a buen resguardo en tierra firme para llegar a Oslo. Y en Oslo fue la sensación, no por sí misma, sino por la bandera de Venezuela que flameó en Oslo, que el nombre de Venezuela que produjo un eco en toda Europa y en todo el mundo, y de Oslo terminó en el Vaticano siendo recibida por el Santo Padre. Y de Roma, después de haber conversado con el Papa, viajó a Washington y fue recibido en la Casa Blanca. Y hoy hemos visto a María Corina en la OEA, la hemos visto en la sede del Parlamento en Washington de Estados Unidos. ¿Y qué hace? Hablando de Venezuela, hablando de la transición real. La transición real es con quienes están comprometidos con los valores democráticos de Venezuela. Hemos visto, ya lo decía usted, a una María Corina Machado haciendo su trabajo,
a nivel internacional, incluso dentro de Venezuela. Ya lo hizo para las elecciones del 2024. A Edmundo González Urrutia, que tuvo que irse obligado al exilio, pero que había ganado unas elecciones en Venezuela, haciendo su trabajo de denuncia, de promover la causa por la libertad de Venezuela. A otros líderes democráticos venezolanos, como usted, como el director, por ejemplo, del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, que ha hecho una gestión también por denunciar la tiranía en Venezuela. Solo por citar dos ejemplos. ¿Qué debe hacer el venezolano de a pie hoy en Venezuela, en Guárico adentro, su tierra, en Parapara, en Ortiz, en el Zulia, en los pueblos donde tal vez no tienen ni internet en este momento en Venezuela? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se debe preparar el venezolano para vivir la nueva Venezuela, Antonio? Luchar con fe y optimismo, diciéndonos a nosotros mismos que los sacrificios no han sido en vano, porque lo que se ha venido concretando hasta esta fecha es la consecuencia de la capacidad de resistencia de los venezolanos. Y siempre es bueno repetirlo, porque a veces nos dejamos confundir. Nos decían que era imposible hacer las elecciones primarias del 22 de octubre del año 2023 y las hicimos. Maduro pensaba que inhabilitando a María Corina Machado iba a sacar del carril de la competencia electoral en medio de adversidades a quienes representamos la esperanza de cambio, y María Corina se mantuvo allí en ese cuadrante. Se buscó la candidatura unitaria de Edmundo González, se pensaba que no íbamos a poder recoger las actas, los comanditos, esos voluntarios que se congregaron alrededor de los centros de votación, reunieron las actas están a buen resguardo en la bóveda del Banco Central de Panamá, y hemos visto entonces que se cumplió lo que todos estábamos pidiendo, que era salir de Maduro. Ya ha sido descabezada la mafia. Ahora hay que terminar de limpiar la casa. Pretender hacer una transición que vaya a normalizar a Venezuela es como no ver la realidad. Es como que si después que Pablo Escobar ordenara el asesinato del candidato Luis Carlos Galán, en vez de buscar a César Gaviria para que lo sustituyera como candidato presidencial, lo hubiesen buscado al propio Pablo Escobar. O es como que se le pidieran a las autoridades de Estados Unidos que para mejorar o hacer grande a Estados Unidos en América le dé algunas responsabilidades al Capone. No, en la verdadera posibilidad de recuperar la democracia, de recuperar la economía en Venezuela, de sacar a la gente de la pobreza, de ponerle punto final a esta ola migratoria, es con un gobierno de transición que debe encabezar el liderazgo legítimo que tiene nombre y apellido, Edmundo González y María Corina Machado. Cuando aquí hablan de elecciones, bueno, las elecciones las convocará el presidente electo en ejercicio, que es Edmundo González Urrutia. Y una vez que Edmundo González convoque esas elecciones, ahí María Corina Machado será nuestra abanderada, y no tengo ninguna duda que va a ganar de manera contundente y abrumadora. Antonio, hay quienes dicen, hablo de analistas, de políticos, de ciudadanos normales que están trabajando tal vez, que son obreros que manejan un autobús en Venezuela. No puede haber revanchismo, debe haber reconciliación, pero para mí, no sé si para usted, hay una línea roja, que es la impunidad. ¿Cómo darse ese abrazo, pero sin impunidad, Antonio? Es que la justicia debe prevalecer por encima de todo. Una cosa es la venganza, una cosa es que quienes han sido víctimas de todos estos ultrajes se conviertan de víctimas en verdugos. Esa no es la idea, pero tampoco en que nos conviertan en barrenderos para meter la basura debajo de la alfombra. No, aquí no se trata de esconder hojas secas, hojas muertas. Aquí se trata de poner a la vista de todos las víctimas, los muertos. ¿Cómo usted le dice a la madre de Niomar Lander que se olvide de la justicia que ella viene clamando? ¿Cómo le pedimos a los padres del joven Pernalete, del joven Vallenilla, del joven Cañizales, que nos olvidemos, que pasemos la página? ¿Cómo le pedimos a los venezolanos que admiraron tanto al inspector Óscar Pérez que digamos, bueno, que eso fue un hecho aislado? No, eso fue un crimen ordenado por Nicolás Maduro, que además lo vimos en tiempo real el 15 de enero del año 2018. Por lo tanto, no es venganza, es justicia. Y Venezuela saldrá adelante tanto en cuanto pongamos las instituciones en orden. Y una de esas instituciones es, por ejemplo, la Administración de Justicia. Que no sigan existiendo en Venezuela jueces
capaces de dictarle a un ser humano, como lo han hecho con Rafael Tudares, 30 años de cárcel en un juicio exprés donde no hubo posibilidades de que hablara la defensa, de que los familiares o los abogados conocieran el expediente. Eso no se puede tolerar. Pero es que estamos hablando de miles de seres humanos que han sido ejecutados por la vía extrajudicial. Estamos hablando de miles de seres humanos que han sido privados injustamente de su libertad. Yo no le voy a hablar de mí, porque yo no tengo que dar aquí pruebas de lo que uno ha hecho. A mí no me van a hablar de sacrificio. Yo sé lo que es una huelga de hambre. Yo sé lo que es recibir varias palizas en la calle. Yo sé lo que es estar hospitalizado. Yo sé lo que es estar más de 1000 días preso sin un debido proceso. Yo sé lo que es ganar unas elecciones en una alcaldía y que a las pocas semanas te arrebaten el presupuesto, te arrebaten las competencias, te saquen a palo o a empujones de tu oficina o de tu casa por cárcel. Eso lo hemos vivido, pero yo estoy vivo. Pero los presos políticos que mueren, Alfredito Díaz, el gobernador de Nueva Esparta, que murió en una cárcel, y como él, decenas de venezolanos que han estirado en medio de prisiones horrendas, todas estas muchachas, todas estas mujeres que han sido víctimas de violaciones en prisiones injustas, el desgarramiento de las familias de Venezuela, el saqueo de las finanzas de Venezuela. Esta señora está hablando de que está recibiendo $500 millones. Bueno, eso es como ponerle una hojilla a un mono. Es como darle un revólver a alguien que sea capaz de disparar a diestra y siniestra. Esta gente se han robado, y digo esta camarilla de la que forman parte todos estos, se han robado más de $700 millones. O sea, usted va a creer que quienes han saqueado al país, quienes han desbaratado las instituciones del país, van a llevar adelante una transición camino a la democracia. Yo creo que no. Bueno, de eso se trata, que la nueva Venezuela se enmarque, doctor Ledesma, dentro del imperio de la ley. Quiero agradecerle, lo vamos a dejar hasta aquí, pero siempre es un gusto conversar con Antonio Ledesma, integrante del Consejo Político de María Corina Machado, y Edmundo González, además exalcalde metropolitano de Caracas. Buen amigo. Antonio, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Bueno, para arriba, corazones. Hasta pronto.